El antiguo Egipto está lleno de muchos enigmas, sin embargo gran parte de su cultura ha quedado al descubierto y se ha convertido en una de las civilizaciones antiguas que ha marcado la historia de la humanidad. Hoy tendremos la oportunidad de conocer los principales aspectos que conforman sus costumbres sumamente interesantes y avanzadas para la época, así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comencemos. El antiguo Egipto se inició en el año 3150 a.C., en el momento en el que algunas ciudades que estaban ubicadas en el valle del Nilo decidieron unificarse. Este periodo de la historia de la humanidad culminó cuando el Imperio Romano conquistó este territorio a través de Alejandro Magno y su ejército. El aporte del antiguo Egipto a la humanidad es innegable y por eso somos testigos de maravillas, como la Gran Pirámide de Giza o la más antigua de todas las pirámides de Djoser situada al extremo sur del Cairo y que tiene más de 4000 años. Primero, composición social. Estuvo dividida por estatus. En primer lugar, estaba el faraón que encabezó un gobierno teocrático, seguido de los demás miembros de la nobleza. Después estaban los funcionarios sacerdotes, escribas jefes del ejército, el pueblo y finalmente los esclavos. Segundo, las construcciones de las ciudades. Las ciudades estaban ubicadas muy cerca del Nilo, los pisos de las casas y calles eran de arena, esa es una de las razones por las que se construían en alto con la intención de evitar devastaciones por las crecidas del río. Todas las casas, palacios y villas se diferenciaban en la magnitud de su extensión, pero coincidían en el hecho de que estaban hechas con adobe y que no tenían una disposición específica como las que vemos hoy, es decir, carecían de orden. Aparentemente las construcciones de las ciudades en las que vivieron los faraones y otras personas influyentes eran muy imponentes para la época. A pesar de tener calles estrechas, sin embargo, esto último tenía una intención: proporcionarle sombra. Los palacios y las villas eran amplios amurallados, las paredes y los techos van decorados con pinturas, tenían jardines, salas de estar, muchas habitaciones, cocina con hornos, que tenían forma de hogazas, baños y hasta estanques. También tenían silos, el lugar en el que almacenaban los granos. Si el propietario de la casa era de alta clase, la construcción podía ser de 2 pisos. Debido a que la mayoría de las casas fueron construidas con materiales económicos, como el ladrillo de barro y el adobe, no existe prácticamente evidencia de esas construcciones, ya que el tiempo y las lluvias las fueron erosionando. Tercero, la familia. El matrimonio era más que un vínculo romántico, un procedimiento práctico que hasta los dioses llegaron a asumir. Los hombres debían casarse y tener descendencia lo más pronto posible y fueron educados con esas premisas. Conformar una familia era un asunto de importancia, cuyo propósito fue siempre la conformación de una unidad. Los hijos recibían de sus padres la capacitación sobre los diversos oficios que ejercerían en cuanto tuvieran la edad adecuada. Ya en la adolescencia los hombres tendrían la responsabilidad de salir a trabajar para conseguir el sustento. Sobre el papel que la mujer desempeñaba en la casa hay menos registro porque en realidad no hay evidencia arqueológica al respecto. Aunque sí se sabe que en cuanto a los derechos legales las mujeres egipcias tenían igualdad de condiciones, vale señalar que las pinturas dejan ver en parte cuál era el papel de las mujeres en casa. Por ejemplo, en la tumba de Caín ubicada en Tebas puede verse un mural en el que aparecen las mujeres al cuidado de los niños y de la dirección de la casa. Cuarto, las creencias. Tuvieron creencias diversas y complejas, creían en varios dioses a quienes les atribuían el control de la naturaleza y de todo lo que la compone. El aspecto en el que coincidían era el hecho de la relación entre los seres divinos y los humanos. Esa era la razón por la que los egipcios antiguos dedicaron su vida a darles ofrendas a los dioses para obtener favores de ellos. También buscaban esos favores a través de rezos o de la puesta en práctica de la magia negra. Los rituales servían para apaciguar la ira de los dioses contra el pueblo. Los habitantes veían al faraón como una representación de los dioses en la tierra, era como el intermediario entre los dioses y los humanos. Por tanto, el pueblo le atribuye a su monarca un poder divino. Por cierto, el mismo faraón concebía este hecho como una verdad. Se encargó de la administración de los templos donde se realizaban los rituales. Aún así, él debía agradar a los dioses por medio de ofrendas y rituales, todo con un propósito: hacer que el orden del universo se mantuviera. Quinto, ideología.
Creían en la vida después de la muerte y vivían siempre pensando en las prácticas funerarias. Construyeron tumbas majestuosas en las que no solo entraría el cuerpo embalsamado del difunto, sino todas sus pertenencias, las cuales necesitaría en el más allá. Eso explica por qué se preocupaban por la inclusión de ajuares y ofrendas. Para los antiguos egipcios las deidades podían tener formas diversas. Tomaban apariencia de animales, como el caso del dios Anubis, el cual tenía la cabeza de chacal en color negro y cuidaba de las momias. Por eso creían que Anubis, al tener la cabeza de un chacal, protegería a las almas de las personas cuyo cuerpo estuviese en estado de descomposición. Sexto, la economía. La actividad económica estuvo bajo el control del faraón y tuvo su base en la agricultura. También se hicieron expediciones con el propósito de proporcionarle joyas al faraón. Además se sostenía con la venta de esclavos y el pago de tributos. Muchos egipcios se dedicaron a la caza, la pesca, la producción textil, elaboran objetos de cerámica, entre otros. Séptimo, la educación. La educación fue dada en todos los estratos. Había un pequeño número de escuelas, aunque de ninguna se tienen restos arqueológicos. Sin embargo, se sabe que existieron porque en la tumba de un monarca de la ciudad de Asiut se alude a estos lugares educativos, donde se enviaban a los niños. Esta tumba data del primer periodo intermedio del Antiguo Egipto, comprendido entre los años 2120 y 2052 a.C. La educación estaba preparada para aquellos que se consideraban lo mejor de la sociedad, desde entonces y en el futuro serían parte de la realeza o algún funcionario del gobierno. Además de sacerdotes y escribas, los niños ingresaban a primera hora de la mañana y salían ya cuando la tarde estaba finalizando. La educación formal de las niñas solo era permitida si se trataba de la hija de alguien de la realeza o de una persona influyente, y la formación de los hijos de padres pobres dependía de sus progenitores. Estos le enseñaban sus oficios para que pudieran mantenerse en lo que tuvieran edad. Para ello en las escuelas aprendían a leer y a escribir. La escritura se realizaba sobre piedras o tablillas hechas con madera y cubiertas con yeso. Aprendieron entre otras cosas sobre matemáticas, aritmética, astronomía y geometría. Los oficios, las profesiones por lo general pasaban de padres a hijos. Octavo, la comida y la bebida. Eran una de las prioridades del faraón, por eso había cocineros y pasteleros, panaderos y cerveceros. Noveno, derechos de las mujeres. Las mujeres se consideraron inferiores a los hombres. Ellas podían tener independencia jurídica y financiera si pertenecían a la realeza o a una familia pudiente. Las mujeres que recibieron educación podían trabajar y tener un salario igual al de los hombres. Además se les permitía firmar contratos, vender y comprar cualquier propiedad. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, la sociedad del Antiguo Egipto permitía a las mujeres divorciarse, porque nunca fueron vistas como propiedad de sus esposos. Ellas eran seres con derechos y libertades ciudadanas, pero dependía mucho de su estatus social, ya que la función de la mujer egipcia pobre era encargarse de la casa. Décimo, la alimentación. Gracias a las inscripciones y pinturas grabadas en tumbas, templos y hasta en los restos de las ofrendas que hicieron a los muertos, es que se sabe qué tipo de alimentos ingerían. El Nilo siempre ha hecho que la tierra de Egipto sea muy fértil, sin olvidar la bondad del clima. Muchas de las zonas que actualmente están desérticas en aquella época aún contaban con vegetación, lo que favoreció el pastoreo. Por ello los egipcios de entonces podían sembrar y cosechar varios tipos de alimentos con los que preparaban sus comidas. Todos estos factores hicieron que casi nadie pasara hambre. Los granos eran importantes, la cebada y el trigo constituían la fuente principal para la elaboración de carbohidratos. Con el trigo preparaban su alimento base, el pan, del cual había distintos tipos. El pan era consumido por todos sin importar relevancias sociales y fue un alimento tan sagrado que hasta se convirtió en ofrenda para los dioses. Hay murales hechos con caliza en los que se muestran cómo los antiguos egipcios preparaban el pan.
Hay que resaltar que el tipo de comida iba en función de la clase social o de la influencia que tenía la persona. En cuanto a la bebida, se elaboraba vino con uvas cultivadas en el delta del Nilo. Otra de las bebidas apreciadas muy parecida al vino y hecha con el zumo de la granada era el ceder, pero la más popular de todas fue la cerveza, gracias a la cebada y el trigo. La cerveza se hizo abundante, era muy barata y se endulzaba con dátiles. 11. La vestimenta. Sus ropas se acoplaban al clima cálido, así que las telas que usaron fueron frescas y livianas. La prenda de vestir que por excelencia empleó la élite y los sacerdotes fue el lino, especialmente en los santuarios y templos. Esta tela era la que ellos consideraban pura, el color que predominaba era el blanco, aunque varias prendas podrían llevar bordes y capas de colores como el azul, amarillo y rojo. Al igual que la comida, la vestimenta variaba en función de la relevancia social. ¿Qué te ha parecido este video? Déjanos tus comentarios, recuerda recomendarnos, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias y hasta pronto.